Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Yasmani, a Meloetta en la Liga Ultra 2500. Su primer debut con Confusión, Psíquico y Rayo, 2495 de CP. El máximo que vas a poder encontrar, mejor dicho, el rank 1, 9, 15, 15 que te pueda aparecer. Ya va a depender lo mínimo que te pueda salir, pero creo que 15 sería lo mínimo que te pueda salir al momento de completar todas las misiones el día de mañana, si es que estás en este lado de Europa o de América. 22.5 el nivel que va a alcanzar, y el segundo ataque sí te va a costar muchísimo, 100.000 polvos estelares y 100 caramelos, sí es bastante. La única debilidad que tiene al ser un Pokémon de tipo normal psíquico sería al bicho, al siniestro, al fantasma y a su propio tipo, el psíquico. Sale muy bien con Cresselia, Hierba Lazo es súper eficaz. Cualquier cosa que roce un Swampert es debilidad por 4 que sea planta. Cualquier ataque le hace muy efectivo, le lanza primero terremoto, después lo único que tienes que lanzar el hidrocañón, solo para darle la cereza al pastel porque le hace mucho daño. Ojo al Hierba Lazo. Termina con él, aunque puede utilizar su escudo, no sé, ya dependería del rival si es que lo quiere hacer, pero lo hizo el cambio a Jellicent y sale Cresselia versus Cresselia. Debe guardarse el Hierba Lazo para que pueda ganar el combate, si es que todavía le va a quedar Swampert detrás porque tiene dos escudos. Cambia rápido a Meloetta para usarlo como un escudo de más. No puede ser que hayan usado a Meloetta para eso. Es muy bonita, me gusta cómo sale esa pose que saca al momento de lanzar cualquiera de sus dos ataques cargados, que el psíquico o el rayo, y sobre todo la animación que tiene. Con confusiones puede hacerle mucho daño a los Pokémon de tipo lucha. Me gustaría que más adelante pueda aparecer un Machamp. Si es que es así, pues bienvenido sea. Fuerza lunar casi toda la vida y cambia rápido a Swampert para que hubiese lanzado su ataque, pero tenía el Hierba Lazo. Uf, utiliza su escudo y ahora lo último que le queda, dime que sí, sale Lapras. Esto puede ser hidrocañón porque lo ha lanzado muy rápido, aunque ya había farmeado hace rato terremoto, pero necesita guardarse los escudos porque Cresselia se había ido con energía. Lo único que necesita es quitarle el escudo y después lanzarle el ataque cargado, Surf, o si no puede lanzarle el Rayo Hielo, aunque Rayo Hielo es un ataque neutral y no puede hacer mucho. Mejor si hubiese sido con todo lo que hubiese tenido Rayo Hielo. Ya lo tiene con la mitad, ahora solamente faltan dos Surf para que pueda ganar, y esto va a ser muy complicado porque ha farmeado mucha energía. Creo que ahorita si lanza un ataque le va a faltar un poco de más. Queda el Time Club ajustadísimo. Si es que le lanza el ataque y después puede lanzar el segundo, no sé qué es lo que pueda pasar. Hierba Lazo utiliza el escudo. ¿Quién llega primero? 2, 1 y lanza el ataque. Menos mal, en el último segundo creo que le ganó el CAP y por eso ganó el combate, pero igual por el tiempo tenía... ¡Ay, me atoro! Tenía todo preparado. Meloetta versus Ninetales de Alola. Esto sí es un mal lead que te puedan sacar. Puede ser un daño neutral, pero a la larga farmea muy rápido Ninetales Alola. ¿Cómo pudo ser que después de un ataque como Meteor Bola pudo haber hecho un cambio radical que entró de lleno en el meta? Por eso jamás descartes a un Pokémon. Y ya tengo mi ropita que me ha llegado con el pasecito. Eso sí lo tengo, eso pueden tenerlo todos ustedes si es que han comprado el pase. Lo pueden tener el día de hoy. Ha venido su polito. Ya el día de mañana vamos a ver qué es lo que podemos tener. Espero que pueda salir un stream. Me gustaría volver a hacer un stream después de 800 años. Creo que no he hecho un stream. Y sería bonito, al menos unas 3 horas de poder disfrutar esto antes del almuerzo y poder ver qué es lo que podemos sacar. Sé que la probabilidad de Shiny va a ser mucho más alta. Y en el directo podamos escoger cuál vamos a querer, el Pikachu Pop o el Pikachu Rock. Ya dependería de ustedes. Aunque me sigo inclinando por el Pikachu Pop, que es el que nos falta para mostrarlo. Y capaz lo podamos llevar a niveles 50 y que me den esa polvadera de polvos estelares. 500 polvos estelares, ¿sabes cómo me va a gustar eso? Rayo Burbuja y sale con... No, psicocarga, lo mejor que tiene. Rayo no le va a hacer nada por ser un Pokémon de tipo tierra cero. Primer psicocarga, a pesar de que no es muy efectivo, es lo mejor que tiene. Otro psicocarga que va a ir adicional y le lanza Rayo. Me imagino que para poder ver cuánto le puede hacer Stunfisk, lo que me imagino que está haciendo, porque no ha hecho nada, se ha gastado un poco de más. Pero bueno, como es su energía, como son batallas de exhibición para las risas, a ver qué es lo que puede salir, porque todavía seguimos con la Liga Super 1500 y con la Copa Remix. Hierba Lazo, uno más que puede entrar. Dime que no es terremoto. Creo que es terremoto porque le había farmeado bastante. Hierba Lazo, con lo último sale Ninetales y le cambia rápido, pero pensó que iba a lanzar el ataque, no le salió y al final termina lanzando Hierba Lazo. O sea, drenó la energía en vano y creo que esto va a ser complicado de poder ganar porque todavía quedan dos escudos. Y encima sale Jellicent y Jellicent es tremendo tanque. Puede resistirlo, lo deja pasar si gusta,
pero ahora no. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a ganar a la legal. Y Yasmani se dio cuenta que no va a poder hacer nada. Y encima le lanzan rayo burbuja. ¿Por qué no le lanzas bola sombra? Lo único que falta es que pueda escudar, porque tiene todos los ataques favorables para que pueda ganar. O si no, que me escudes a Meloetta para ver cuánto puede hacer en acción. El primer rayo burbuja hizo que pueda quitarle lo mínimo y le quedó 2 escudos. Empieza muy bien el Lead Nidoqueen. Es un Pokémon de tipo veneno, así que los ataques de tipo confusión y psíquico le hace súper eficaz. Pero cambió rápido a Giratina y los ataques que puede tener, el mejor que puede tener sería Pulso Dragón, si es que lo tiene, pero le lanza viento hacia agua, es decir que no lo tiene. Acaba de ir farmeando de 2 en 2, que pueda tener 2 Tajumbrío por si acaso, por si le gana, por si se bustea. Tiene un Tajumbrío adicional o puede tener un Tajo cruzado dependiendo del Poké que tenga detrás su Switch, porque ya sabemos que uno va a ser Nidoqueen. Y si le gana Giratina, va a sacar a Nidoqueen, sería algo obvio porque los contraataques no le hacen nada. Y aparte que tiene el Tajo Umbrío, le hace súper eficaz, termina bajándoselo. Y ahí está, lo que le dije, 2. Tiene 2 adicionales. El primero puede lanzarlo, daño neutral, lo puede dejar pasar Nidoqueen, no hay problema, deja pasar el primero. ¡Oh! Y terminó buceándose. ¿A qué así utiliza el escudo? Si no, lo va a dejar en la línea de rojo. Y a un básico de ganarle, utiliza el escudo y cambia rápido a Meloetta. Ojo que puede ser tierra viva, lo puede resistir. Si es colmillo veneno, lo resiste muy bien. Daño neutral. Eje. Psicocarga, vamos con todo, que le puedes ganar esto. A pesar de que no es muy efectivo, al menos déjalo en el rango donde Oxagon entre para darse la cerecita al pastel. Como tienes al último Poké, vas a poder ganar fácil y tranquilo este combate, ya que tienes 2 contra en el caso de que pueda hacer confusión, o en el otro caso que pueda hacer los psicocortes que tiene Cresselia para ganar el combate. Le termina ganando. Ay, acá agárrate. Utiliza su escudo, porque esto puede ser fuerza bruta. Y como tiene un píxel de vida, lo mejor sería que pueda utilizar el escudo. Ya cambió. Y después no iba a llegar uno más. Sale Nidoqueen. Lánzame tierra viva. Quiere verse tierra viva. Y después que le pueda lanzar hierbalazo, que le hace súper eficaz. Como es último escudo, lo va a utilizar. Que va a necesitar sería utilizar 2 hierbalazo para ganar este combate. Y mañana tenemos quizás directo, quizás podamos tener sorteito de pases en el mismo y preciso momento que sale en la mañana, para que así puedas disfrutarlo mejor. Y el domingo que se vienen las raids, 15 minutos que va a durar las raids, al parecer están diciendo eso. Así que como va a durar 15 minutos, imagínate todo lo que van a poder hacer. Todas las raids que van a aparecer, y sobre todo que ahora sí sale factible, porque ya no vas a esperar 1 o 2 horas, sino pam, pum, pum, ping, y todo el mundo entró a las raids. Así, algo así va a ser. Ya está, Oxagon se lleva el combate. Con el siguiente ha terminado ganando Meloetta versus Machamp. Empieza muy bien el lead, cambia rápido a Empoleon y termina sacándole a Oxagon. Muy buena, el hidrocañón puede resistirlo, el pico taladro puede resistirlo, sí lo deja en rango de amarillo, pero lo que le conviene es poder bajárselo. Ahora si utiliza los 2 escudos, sí creo que va a estar en una mala posición, porque a Cascada se lo puede terminar farmeando, pero al final tienes el confusión, tienes el psíquico, y eso va a depender, porque a Machamp le hace súper eficaz. A básicos termina ganándole y encima tiene 2 escudos. No se arriesga el rival y vuelve Machamp para farmear un poco de más. Me imagino, como tiene esa parte normal, ha convocado 2 Pokés normales y es casi obvio que iba a aparecer un lucha. Si sería algo así como el Agó Battle y puede aparecer. Tajo cruzado hasta la mitad de vida y cambia rápido a Galvántula y cambia rápido a Swampert, que lanza el primer ataque, que es plancha. Utiliza el primer escudo, el primer cartucho, y después que salga con hidrocañón. Con el hidrocañón va a poder hacer todo, porque lo va a poder bajar hasta la mitad, después bajárselo completo y después tener lo necesario, porque carga y farmea mucho más rápido. Y si es que no lo tiene así, pues Meloetta está muy farmeado para lanzar el psíquico, que puede ser toda la vida, pero va a depender de cuánta vida puede quedarle, porque Machamp es oscuro, tiene el 20% adicional, y como está en el rango de la mitad de vida, no llegó, utiliza el escudo y ahora sí está necesario para lanzar el ataque. Y después que puede entrar Meloetta y le cambian rápido a Machamp, dime que lanzas el ataque, lanza el ataque, y acá va a depender de quién tiene la prioridad del lead, porque acá lo va a farmear, no va a poder llegar a Meloetta a uno más. Y Swampert tiene que ganar, si no va a ser malísimo. Termina ganando, Swampert hace que se pueda llevar el combate, el cuarto combate, y todavía nos queda un combate más dependiendo de qué Pokés vayan a salir. Hasta el momento Meloetta está como que entre sí, no está como para las risas. No estoy viendo el gran potencial que pueda tener Meloetta en la 2500. Y lo malo es que si es a nivel 15, igual va a sobrepasar para la 1500. No sería tan factible, porque tienes una resistencia importante, y sobre todo que le haces mucho daño a los Pokés que están más variadito de la 1500 a lo que te puede hacer en la 2500. Si fuese un Pokémon de tipo normal y no fuese un Pokémon de tipo singular, fácilmente puede entrar en la Premier, en la Ultra Remix, porque no ha sido de los Pokémon baneados. Si es que no hubiese sido singular, y ahí como que hubiese sí hecho un gran trabajo para los planta, para los
los venenos para los luchas, o sea, sí está variadito. Y encima puedes tener resistencia al fantasma y al psíquico, por ese lado hubiese servido. Pero después de eso, que sea un Pokémon de tipo singular, te tienes que ir con los legendarios, con los top de tops. Y ahí están las debilidades, porque tienes al bicho y al siniestro. Ahí sí tienes que tener mucho cuidado de lo que puedas sacar de después, aunque con un Giratina más o menos, es que no tiene los ataques así que me pueda decir bacán. Tiene brillo mágico, pero hasta cargar brillo mágico dependería de qué cosa va a salir. Sería factible verlo así, si es que tiene con el brillo mágico, pero según Pipop sale con rayo. Ojo que puede lanzarle el Garra Dragón. Si tiene poder pasado se aguanta, ya no tiene poder pasado. Lo hubiese lanzado en ese momento para ver si aquí iba a llegar uno más. Y cambia Cresselia, drena la energía, perfecto. Y acá te puedes llevar todo. Garra Dragón y entra Lapras. Ahora sí, lánzale el rayo hielo, pero entra uno más. Ya utilizó su último escudo. Si es que lo baitea, ya le ganó a Giratina, porque va a faltarle mucho más que pueda lanzar, a menos que quiera utilizarlo para su último Pokémon, cosa que lo dudo. Rayo hielo utiliza el último escudo y va a depender de qué cosa tiene. Ay, llegó justo en el preciso momento al ataque. ¿Por qué lo hizo? Garra Dragón, daño neutral. Llegaste al rayo hielo y todo va a depender del último. Todo depende del último, de que pueda llegar o no puede llegar. Hubiese farmeado un poquitito de más. No, dos, ya, sí, se acabó. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Capaz más tarde tenemos a Pikachu Pop. Esa Pikachu quiero verlo en acción. Y así completaríamos la trilogía de los Pokés que tenemos. Después ya más adelante pueden venirse legendarios, que los nuevos Poké Shiny a nivel 50, etc. Y las dos personas del ticket del GoFest es Álvaro Mejía y Vidal Augusto Sosa. Pues ellos son los dos ganadores y mañana quizás tengamos directo, todo depende de ustedes. Déjame en los comentarios si quieres ver directo y ahí vemos qué es lo que podemos hacer. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.